En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Hermanos, con fe y esperanza nos disponemos a participar en esta celebración de la Eucaristía. Coloquemos ante la presencia de Dios cada una de nuestras intenciones. Oramos al Señor por la paz en el mundo entero, especialmente en Ucrania, por la paz en nuestros corazones, en nuestra patria Venezuela. Pedimos por la salud de todos los enfermos, por todas las personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través de la radio, de la FM 98.5, buenísima, Contacto 93.7 y Fe y Alegría 95.7. Pedimos por el eterno descanso de José Gregorio Chacón y Estanislao Sánchez Rodríguez. Queridos hermanos, en este día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Seguros de tu ayuda y caminando con fervor, te pedimos nos concedas, Señor Dios nuestro, vivir en el mismo amor que llevó a tu Hijo a entregarse a la muerte por la salvación del mundo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Libro de la lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor, que abrió un camino en el mar y un sendero en las aguas impetuosas. El que hizo salir a la batalla a un formidable ejército de carros y caballos que cayeron y no se levantaron, y se apagaron como una mecha que se extingue. No recuerden lo pasado, ni piensen en lo antiguo. Yo voy a realizar algo nuevo. Ya está brotando. ¿No lo notan? Voy a abrir caminos en el desierto y haré que corran los ríos en las tierras áridas. Me darán gloria las bestias salvajes, los chacales y las avestruces. Porque haré correr agua en el desierto y ríos en el yermo, para apagar la sed de mi pueblo escogido. Entonces el pueblo que me
he formado, proclamará mis alabanzas. Palabra de Dios. Grandes cosas has hecho por nosotros, Señor. Cuando el Señor nos hizo volver del cautiverio, creíamos soñar. Entonces no cesaba de reír nuestra boca, ni se cansaba entonces la lengua de cantar. Aún los mismos paganos con asombro decían, grandes cosas ha hecho por ellos el Señor y estamos alegres, pues ha hecho grandes cosas por sus pueblos el Señor. Como cambian los ríos la suerte del desierto, cambia también ahora nuestra suerte, Señor. Y entre gritos de júbilo cosechan aquellos que siembran con dolor. Al ir iban llorando, cargando la semilla, al regresar cantando vendrán con sus gavillas. Todo lo considero como basura, con tal de asemejarme a Cristo en su muerte. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, todo lo que era valioso para mí lo considero sin valor a causa de Cristo. Más aún pienso que nada vale la pena en comparación con el bien supremo, que consiste en conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por cuyo amor he renunciado a todo y todo lo considero como basura, con tal de ganar a Cristo y de estar unido a Él, no porque haya obtenido la justificación que proviene de la ley, sino la que procede de la fe en Cristo Jesús, con la que Dios hace justos a los que creen. Y todo esto para conocer a Cristo, experimentar la fuerza de su resurrección, compartir sus sufrimientos y asemejarme a Él en su muerte, con la esperanza de resucitar con Él de entre los muertos. No quiero decir que haya logrado ya ese ideal o que sea ya perfecto, pero me esfuerzo en conquistarlo, porque Cristo Jesús me ha conquistado. No, hermanos, considero que todavía no lo he logrado, pero eso sí, olvido lo que he dejado atrás y me lanzo hacia adelante en busca de la meta y del trofeo al que Dios, por medio de Cristo Jesús, nos llama desde el cielo. Palabra de Dios. Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba.
Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y les preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. En este evangelio que terminamos de escuchar, nos encontramos dos escenas. La escena de un corazón endurecido, de un corazón de piedra, arrogante, y la escena de la misericordia de Jesús. Una misericordia que es capaz de perdonar sin condenar al pecador. Una misericordia que es capaz de juzgar con justicia y sobre todo con una inmensa compasión hacia el pecador. Podemos nosotros imaginar cómo llevaron a esta mujer al templo para presentarla ante Jesús, sin tener ninguna delicadeza, a lo mejor a empujones, haciendo todo un espectáculo, burlándose de ella, a lo mejor disfrutando del dolor que esa mujer sentía en su corazón. Es decir, no había ninguna compasión, ningún respeto para esta mujer. Y lo estaban haciendo con doble intención, dice el Evangelio, para tener de qué acusar a Jesús, para poderlo señalar. Porque si Jesús decía sí, hay que apedrear a esta mujer que estaba en adulterio, inmediatamente lo iban a señalar como aquel que habla de perdón y habla de misericordia viene ahora a apedrear a una mujer. La utilizan de carnada para ponerle una trampa a Jesús y presentan a la mujer como ese gran escándalo por el pecado que había cometido. Y podemos hacernos una pregunta: ¿y dónde está el adúltero? Ese no estaba ni se señalaba en ese momento. Ante ese desafío que le presentan a Jesús, nos encontramos nosotros entonces con un Jesús, con un Dios que es misericordioso. Le dicen a Jesús: ¿y tú qué dices? Y Jesús calla en ese momento. Dice el evangelista, empezó a escribir con el dedo en el suelo. Jesús guarda silencio ante esa pregunta que le hacen. Y nos encontramos entonces que de este hombre, Jesús, hombre verdadero, florece como siempre la justicia, la verdad y la compasión.
justicia, verdad y compasión, que estaba ausente en estos acusadores, que sigue estando ausente en muchas personas que se creen por encima de los demás. Y Jesús les dice: el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. El que esté sin pecado, que lance la primera piedra. Y dice el Evangelio, todos se fueron yendo uno por uno, empezando por los más viejos, y quedó solo Jesús y la mujer. Tampoco yo te condeno, le dice Jesús a la mujer. Podemos imaginar entonces el consuelo que esta mujer pudo sentir en su corazón cuando Jesús le dice: yo tampoco te condeno, vete en paz. Yo tampoco te condeno. En esas palabras de Jesús encontramos nosotros el punto de partida para una vida nueva. Del pecado, de la acusación, de la burla que habían hecho para esta mujer, se inicia un momento diferente, una vida diferente. Vete, yo tampoco te condeno. Es decir, esta mujer, gracias a la misericordia, al perdón de Jesús, puede iniciar una vida nueva, una vida fortalecida con la misericordia de Dios Padre manifestada en su Hijo Jesús. Podemos apreciar entonces en Jesús a un hombre diferente. Él lo es porque es Dios, que no se deja presionar por criterios personales, por intereses personales, que no se deja llevar por lo que está escrito allí en la ley, sino que actúa con amor, con misericordia. Y por eso Él viene a hacer nuevas todas las cosas. Nos damos cuenta entonces que en Dios no hay cuentas de pecados, no hay odios, no hay condenación, sino perdón, misericordia. Él no devuelve mal por mal. En este Evangelio encontramos nosotros un impulso, un motivo para que disfrutemos todos de la misericordia de Dios, dándonos cuenta que en Él tenemos un punto de partida para que seamos nuevos, para que nos dejemos renovar por su misericordia. Pero también encontramos un llamado para que todos defendamos los intereses de los más débiles, de aquellos que son humillados, sobre todo de tantas mujeres que son explotadas, que son humilladas, que son violadas, que no tienen derecho a expresar lo que ellas son, lo que tienen que vivir como verdaderas hijas de Dios. Hoy el Señor nos anima a nosotros para que las defendamos con nuestras palabras, para que las coloquemos en oración, para que ayudemos a defender los valores, principios que hay en cada una de ellas como verdaderas hijas de Dios. Tantas personas que explotan de una manera o de otra la dignidad de la mujer. Hoy Jesús sencillamente les dice: yo tampoco te condeno, vete en paz. Tenemos que señalar, sí, el pecado, pero no tenemos que condenar al pecador. Hay tantos que presentan en sus vidas una fachada, como el propio fariseo. Se dicen de hacer cosas buenas, pero están sin Dios. Y si no tienen a Dios en su corazón, no hay entonces la capacidad para decir: yo te perdono, eche adelante, no peques más. Es decir, para obrar con los criterios de la misericordia de Dios. ¿Por qué Jesús le dice a la mujer: yo tampoco te condeno, vete en paz? Porque Él más adelante iba a cargar en la cruz los pecados de toda la humanidad, los pecados de esta pecadora y los pecados de todos nosotros. Él ha asumido el pecado de toda la humanidad y por eso dice: yo tampoco te condeno.
Él ha asumido el pecado de cada uno de nosotros para decirnos: yo te perdono, yo no te condeno. Pero tenemos que acercarnos entonces a la misericordia de Dios, a la reconciliación. Tenemos que dejarnos llenar de la compasión del Señor para que en Él encontremos un punto nuevo para el cambio de vida que necesitamos. Todos, absolutamente todos, estamos llamados a tener una vida nueva, una vida de compasión, una vida de misericordia, como el Señor lo es para con cada uno de nosotros. Pidamos hoy al Señor por tantas personas que son explotadas, que son acusadas, por tantas mujeres que no tienen voz en medio de nuestra sociedad. Primero, para que Dios sea su consuelo, sea su perdón, y luego para que encuentren personas que les ayuden a defender según la justicia, según los valores, según los principios que el Señor nos enseña en el Evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Señor nuestro Dios, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, para que la Iglesia sea a los ojos del mundo signo de esperanza y de acogida. A todos roguemos al Señor. Para que nuestra sociedad injusta e hipócrita, que busca lo que escandaliza y fomenta lo que luego condena, asuma su culpa y procure el remedio en todo momento, roguemos al Señor. Para que los que se encuentran asumidos en los vicios, en el pecado, puedan encontrar en Dios, que es misericordia, el punto de partida para una vida nueva y auténtica, roguemos al Señor. Para que nuestros adolescentes y jóvenes puedan descubrir el llamado que Dios les hace a la vida sacerdotal o religiosa, roguemos al Señor. Para que no nos creamos nosotros sin pecado y no nos erijamos en jueces de los demás como los acusadores de la mujer adúltera, y aprendamos de Cristo a ser compasivos y misericordiosos, roguemos al Señor. Por la salud de todos los enfermos, por todas las personas que nos han pedido que les encomendemos en sus necesidades, para que el Señor, que es rico en misericordia, les conforte en todo momento, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, de nuestros familiares y amigos que ya han partido a la eternidad, para que les tenga gozando en la felicidad de los justos, roguemos al Señor. En un momento de silencio le pedimos al Señor por cada una de nuestras necesidades personales. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y aumenta en cada uno de nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escúchanos, Dios Todopoderoso, y a tus siervos, iluminados con la enseñanza de la fe cristiana, concédeles por la eficacia de este sacrificio la pureza. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu y nos das fuerza y recompensa por Cristo, Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles alaban tu majestad. Te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu este dado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos va a celebrar estos misterios, porque Él, entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amor, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo Espíritu. Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto a tus elegidos, con María, Virgen Madre de Dios, bajo la advocación de Nuestra Señora, Jesús, los apóstoles y los mártires, el Beato y todos los que confiamos obtener ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a nuestros obispos Mario Moronta y Juan Alberto Ayala, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. De esta familia que has congregado, reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes.
Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oremos. Te pedimos, Dios Todopoderoso, ser contado siempre entre los miembros de Cristo, cuyo cuerpo y sangre hemos comulgado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Reiteramos el agradecimiento a la FM 98.5 Buenísima, Contacto 93.7 y Fe y Alegría 95.7 por la transmisión de la Eucaristía. Nos unimos a todas las personas, especialmente a los enfermos, que se les dificulta acercarse para la celebración de la Eucaristía. Que nuestra Madre de Coromoto les bendiga y les acompañe siempre. También por nuestros seres queridos que han partido a la eternidad, José Gregorio Chacón y Estanislao Sánchez Rodríguez, cantamos el Ave María. El Señor esté con ustedes. Bendice, Señor, a tu pueblo que espera los dones de tu misericordia y concédele recibir de tu mano generosa lo que tú mismo le mueves a pedir. Por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.